espera. Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Catalana de Neolenistas por esta invitación que me ha permitido volver a visitar Barcelona, lo cual es siempre un placer, ya no hace falta decirlo, y además hacerlo, esto sí hace falta, en un 23F, una fecha ideal para hablar de Elisabeth Mutxan Martinengo. Cuando hace poco la escritora francesa Annie Ernaux recibió el Nobel de Literatura, buena parte de la crítica vio en ello no solo el reconocimiento a una escritora, sino también la consagración de todo un género literario, el autobiográfico. Lo menciono porque, al igual que Annie Ernaux, Elisabeth Mutxan Martinengo es hoy por fin reconocida en Grecia precisamente por su autobiografía. Pero el paralelismo con la escritora francesa acaba aquí. A pesar de ser ambas mujeres y tener conciencia de serlo. Porque la vida de Mutxan se truncó muy pronto. Nació en 1801 y murió en 1832 a los 31 años. Porque vivió no en el centro de Europa, sino en la periferia de su periferia, en Zakynthos, una de las islas jónicas al oeste de la Grecia continental. También porque su corta vida transcurrió bajo un régimen patriarcal especialmente severo, incluso para la época. Y porque en tiempos de Mutxan, este género literario tan popular hoy y ya consagrado, estaba aún en un estado casi embrionario. Su nombre, autobiografía, aún no figuraba en ningún título de libro, ni en Grecia ni en Europa, y no lo haría hasta a partir de mediados del siglo XIX. Narrarse a sí misma era para el tiempo, lugar y género de Elisabeth Mutxan un gesto insólito. Inédita en catalán y en castellano, y todavía relativamente poco conocida en Grecia, Elisabeth Mutxan, tras haber estado 50 años condenada a la más absoluta invisibilidad y más de un siglo a los márgenes del canon literario griego, es hoy reconocida como precursora de la conciencia feminista griega, primera mujer en escribir en prosa y primera en escribir en modo autobiográfico en la Grecia moderna. Todo ello gracias a su autobiografía, que es prácticamente la única obra íntegra suya de la que disponemos. Voy a comenzar con algunos datos sobre la autora y su relato. Trazaré grosso modo su contexto histórico y plantearé dos preguntas. ¿Hasta qué punto encaja en este contexto y qué puede significar hoy el relato de su vida? La autobiografía de Mutxan fue publicada por primera vez en 1881. Pero la historia de este relato había comenzado unos 50 años antes, cuando en algún momento, suponemos, entre 1826 y 1827, la hija mayor de la familia Mutxan tomó pluma y papel para contar lo que ella misma llamaba su historia, no su autobiografía, su historia. Sobre cuándo dio por concluido ese relato, no hay duda. Lo dice ella misma con estas palabras.
Hoy, 26 de junio de 1831, he acabado una parte de mi historia. En cuanto a la otra parte, la escribiré en mi vejez, si es que llego a envejecer. Nosotros sabemos que no lo hizo y que apenas un mes después de concluir apresuradamente su escrito, Mutchán cedió a un matrimonio, de ahí el segundo apellido, Martinengo, un matrimonio no deseado, y que 16 meses más tarde murió en el parto tras dar a luz a un único hijo. Ese hijo, llamado Elisabetios, en honor, supongo, a la madre que nunca conoció, fue el responsable de la primera publicación de la autobiografía en 1881. La tituló Mi madre, y el subtítulo rezaba así: Autobiografía de doña Elizabeth Mutchán Martinengo, publicada por su hijo Elisabetios Martinengos, acompañada por varias poesías compuestas por él. Las poesías de Elisabetios, poeta menor que nunca brilló con luz propia, ocupaban la mayor parte del libro. La autobiografía, el resto. Pero no solo eso. El hijo no se limitó a publicar el manuscrito de su madre tal como lo había recibido, sino que consideró necesario omitir ciertos pasajes. Así lo explica él mismo en su prólogo a la edición. Lo omitido de la autobiografía de mi fallecida madre consiste en algunas circunstancias familiares, algunas tempranas impresiones infantiles, algunas simpatías y antipatías hacia personas del entorno familiar, que solo conciernen a mí mismo, su hijo, y a los allegados más íntimos de la honorable familia Mutchán. Perdón. Elisabetios Martinengos firma. Es posible que Elisabetios hubiera querido dar a conocer la estatura intelectual de su madre, o quizás promocionarse a sí mismo como poeta, o prestar la legitimidad y autoridad de su propia firma masculina a la firma femenina del texto materno que carecía de ellas, algo habitual en el siglo XIX. Fuera como fuese, esa primera edición, única versión del manuscrito original que tenemos y base para las siguientes, es un texto recortado y expurgado, censurado en definitiva, según criterios patriarcales sobre lo que a una mujer se le permite o no decir. Los puntos suspensivos que a veces cruzan el texto señalando esas omisiones hablan de un cuerpo textual maltratado y de una voz que nos llega a través de más de 2 siglos resquebrajada, como de alguien que intentara hablar y tuviera la boca tapada, en palabras de Costas Porfiris. Aún así, la voz de Elizabeth Mutchán sigue siendo audible. Lo irónico del asunto es que sin esa edición de 1881, hoy no estaríamos aquí hablando de Elizabeth Mutchán, porque el hecho de haber sido publicada entonces salvó la autobiografía del trágico destino que tuvieron prácticamente todos sus manuscritos. Ser reducidos a cenizas cuando en 1953 un devastador terremoto sacudió la isla de Zakynthos, provocando grandes incendios.
manuscritos que incluían un total de 30 textos manuscritos en griego e italiano. Entre ellos, 11 diálogos y dramas morales, 5 comedias, 6 tragedias, una oda, 2 ensayos, uno de ellos sobre economía, y traducciones de obras griegas clásicas, la Odisea y las tragedias de Esquilo, Prometeo encadenado y las suplicantes. De toda esa producción literaria, solo una ínfima parte ha sobrevivido, concretamente la versión impresa de la autobiografía, una obra de teatro titulada El avaro, unos pocos fragmentos de sus traducciones y algunas cartas. ¿Y qué pasó con la edición impresa de 1881? Nada. Pasó totalmente desapercibida. Quizás porque se trataba de un texto en prosa, en un momento en el que el género privilegiado, el género nacional, era la poesía, dominada entonces por 2 compatriotas y coetáneos de Mutchán, los poetas Dionisio Solomós y Andreas Calvos, que desde entonces encabezan el canon literario griego. Quizás porque en la narrativa griega, que entonces empezaba a abrirse camino, lo exigido y esperado, lo políticamente correcto, diríamos hoy, era escribir en una lengua griega pura, transparente y homogénea, una cazarébusa arcaizante y expurgada de barbarismos, mientras que el texto de Mutchán está escrito en un griego vernáculo que ella, como el pueblo griego durante siglos, llama taromeica, el aramaico, y lo distingue del griego antiguo, al que llama tailínica. Un romaico salpicado además de elementos dialectales de su isla natal y, como si fuera poco, con fragmentos escritos en italiano. O puede ser porque en los contextos políticos, ideológicos de las últimas décadas del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, el texto de una mujer exclusiva y obstinadamente centrado en sí misma, en su historia y propio drama personal, ya lo veremos, poco o nulo interés crítico o lector pudiera tener para un país volcado en las llamadas grandes cuestiones de la nación. Probablemente por todos estos factores, en 1881, Mutchán fue devuelta a la invisibilidad que había marcado su vida y los 50 años después de su muerte, hasta la siguiente edición de la autobiografía 75 años más tarde, ya en 1956. Pero ¿quién fue Elizabeth Mutchán? Si es que algo así puede saberse. ¿Cómo captar ese yo que habita en cualquier texto autobiográfico y a la vez lo teje narrativamente? La escritora británica Janet Winterson dice en alguna parte que más que captado o visto, el yo es vislumbrado y que solo puede ser vislumbrado en la intersección del tiempo y del lugar que lo hicieron posible. En el caso que nos concierne, esa intersección de tiempo y lugar es Zakynthos y las Islas Jónicas en las primeras 3 décadas del siglo XIX. Pero
Hablar de las Islas Jónicas es hablar del Mediterráneo de entonces, y no se me ocurre mejor manera de hacerlo que tomar prestada la descripción que hace de él el escritor griego Thomás Skásis en un fragmento de su novela Το ρολόι της σκιάς, El reloj de sombra. El mar es un camino abierto, el Mediterráneo una plaza acuática y alrededor palacios y chabolas de gentes que hablan lenguas diferentes, veneran a dioses diferentes, visten ropas diferentes, pero saben que si sopla el viento a favor de sus velas, llegarán a la otra orilla, a otras tierras, para dar y recibir. Un mar, en otras palabras, surcado por humildes pescadores, intrépidos comerciantes, salvajes saqueadores, ambiciosos imperialistas, ardientes nacionalistas y todo tipo de sabios que simplemente viajaban para ver y conocer, cuando aún no se conocían las fronteras de hoy. Y el Mediterráneo era nada más y nada menos que un mar puente. Un mar puente no entre naciones, sino entre orillas. En ese Mediterráneo nació y vivió Elisabeth Mouzan. A ver qué tengo aquí. En unas islas jónicas que, a diferencia del resto del ámbito griego, esto es importante, nunca conocieron la subyugación al Imperio Otomano, pues desde el siglo XV y hasta 1797 habían formado parte de otro imperio, la llamada Serenísima República de Venecia. Se convirtieron en un lugar de incesante tráfico comercial con un continuo vaivén de personas, ideas y prácticas, y en asilo también para sucesivas oleadas de refugiados de la cuenca mediterránea, de Chipre y de Creta y de otros lugares de más allá en diferentes momentos. Unas islas cuya ubicación geográfica y accesibles mercados las habían convertido en punto de mira y campo de batalla entre viejas y emergentes potencias imperialistas ávidas por dominar las rutas comerciales del Mediterráneo. De tal suerte que tras la desintegración del imperio veneciano en 1797, ante la pujanza del ejército francés, las islas vivirían una serie de nuevas dominaciones extranjeras. La francesa revolucionaria, que trajo el republicanismo y la promesa a ciertos sectores de la abolición del régimen veneciano. La de la Alianza Ruso-Otomana, durante la cual se creó en 1800 la Heptanisos Politia y las islas lograron un estatus de semi-autonomía. La francesa imperial, bajo la cual la Heptanisos Politia fue disuelta, y por último, la de la Gran Bretaña, que en 1815 las convirtió en su protectorado bajo la forma de una federación de las islas llamada Ηνωμένο Κράτος των Ιωνίων Νήσων, Estado Unido de las Islas Jónicas, hasta su cesión y definitiva unión con el Reino de Grecia en 1964. Así las cosas, para principios del siglo XIX, las Islas Jónicas
eran un espacio abierto hacia Occidente y Oriente, multiétnico, pluricultural y multilingüe, en el que junto a la población griega convivían distintas comunidades en un crisol de identidades, religiones y lenguas. La griega, la italiana, la veneciana, la hebrea, la francesa e inglesa más tarde, la ortodoxia, el catolicismo y protestantismo, el judaísmo. Un lugar, en definitiva, cultural y lingüísticamente bullicioso, heterogéneo y cosmopolita, muy distinto del adormilado ámbito de la Grecia continental y las islas del Egeo. Pues desde al menos la mitad del siglo XVIII, distintas corrientes filosóficas e ideológicas, la Ilustración, el neoclasicismo, el republicanismo, llegaban a ellas sin trabas. No solo porque el Mediterráneo era un camino abierto hacia Occidente, también porque Venecia, con sus numerosas imprentas griegas, había sido durante siglos y seguiría siendo hasta la creación del Estado griego un centro tipográfico y editorial que nutría a todo el ámbito griego de todo tipo de libros, incluidos libros griegos o traducidos al griego. Venecia es, por tanto, una pieza clave en el caso de Elisabeth Mouzan. Y por eso es necesaria una mirada atrás al legado de esta, la más larga y honda de las dominaciones extranjeras, en 4 ámbitos que considero de especial relevancia para su historia: estructura social, educación, lengua y costumbres. Venecia legó a las islas jónicas una profunda estructura social y política piramidal, en cuya cima se encontraba una nobleza local creada a base de privilegios. Con esta política, el centro mantuvo en su periferia una fiel casta dominante, una nobleza local creada a su imagen y semejanza que miraba hacia Venecia como en un espejo, recibía su hegemonía política, ideológica y estética, emulaba sus prácticas y mantenía sus costumbres, incluso cuando éstas ya habían perdido vigencia en la propia metrópolis. Disculpad esta tos. A esa nobleza pertenecía la honorable familia Mouzan, que decía Elisabetios, de descendencia tal vez veneto-española y una de las más antiguas, ricas, poderosas y conservadoras de las islas jónicas. Y también la familia de Nicolaos Martinengos, el efímero y malquerido esposo de Elisabeth, esta de descendencia lombarda y procedente de Chipre. Convertidas a la ortodoxia, como muchas otras familias nobles de origen italiano, habían estado inscritas en el libro d'oro de la nobleza italiana desde el siglo XVI. Ese libro d'oro, que como vemos en la imagen, fue simbólicamente quemado por la plebe en la plaza central de Zakynthos un día de junio en que las tropas republicanas francesas ocuparon la isla en 1797. La educación, tema crucial en el relato de Mouzan, fue otro de los legados de Venecia.
Hasta la creación del Estado griego, el centro de educación para las élites habían sido las escuelas y prestigiosas universidades italianas a las que las familias nobles y pudientes enviaban a sus hijos varones a estudiar y acceder a carreras. Carreras a menudo brillantes, unas desarrolladas en Italia, otras en las propias islas, incluso a veces en otros centros de la diáspora griega, desde Constantinopla y los principados del Danubio hasta Rusia. Los ejemplos son muchos e ilustrativos. Figuras excelsas en sus respectivos campos, oriundas de las islas, afincadas en Italia o viajando constantemente entre Venecia y las islas. Bilingües o incluso a veces más italoparlantes que grecoparlantes. Algunos ejemplos. Ya estamos viendo en la literatura Dionisio Solomos y Andreas Calvos, poetas, como saben, nacionales de Grecia. En la historiografía, Andreas Mustoxidis. En la diplomacia y la política, Ioannis Kapodistrias, de Corfú, oriundo de Corfú, ministro de Exteriores en la corte del zar Alejandro I y primer gobernante de la Grecia independiente hasta su asesinato en 1832. ¿Y en la familia de Elizabeth? De ella misma sabemos que tanto su padre como su hermano estudiaron leyes en universidades italianas, eran bilingües, perfectamente bilingües, y viajaban constantemente entre Zakynthos e Italia. El padre, Frangiskos Mutsán, tuvo una brillante carrera política como representante de Zakynthos en la Asamblea Legislativa de la Eptánisos Politia y luego como gobernador durante 4 años bajo protectorado británico. ¿Y Elizabeth? Lo relevante en el caso de Elizabeth es su exclusión de ese legado y su conciencia de ello. Pero a esto volveremos más tarde. La cuestión de la educación no puede sino llevarnos a un tercer legado, la lengua, o mejor dicho, las lenguas. Venecia no solo creó núcleos de población procedentes de la península, que al instalarse traían consigo sus costumbres y su propio dialecto veneciano, también impuso el italiano como lengua oficial en ámbitos como la administración, la política, la justicia y la educación mediante sus escuelas y universidades. Esa política lingüística creó en las islas una situación de diglosia. El italiano, o el veneciano en su caso, era la lengua en la que políticos, intelectuales y miembros de la élite en general pensaban, escribían y se comunicaban entre ellos. Era la lengua en la que se habían educado y formado, la lengua en la que fueron redactadas las sucesivas constituciones de la Eptánisos Politia. En la imagen vemos la cubierta de la primera de estas constituciones. ¿Veis que pone Constituzione della Repubblica Setinsulare Corfú 1805? Era en definitiva la lengua del poder, de la erudición y del prestigio social. ¿Y el griego? A diferencia del italiano,
El griego era la lengua que se había hablado en estas islas desde siempre, desde la antigüedad, la lengua de los campesinos y de las clases bajas de las ciudades. Era la lengua que se utilizaba para los asuntos domésticos y cotidianos. Y era también la lengua de la Iglesia ortodoxa. En suma, el griego era la lengua de los no poderosos, por una parte, y la de lo doméstico, lo íntimo, lo personal y lo religioso, por otra. El último de los legados de la vieja Venecia que me gustaría comentar por su relevancia para la historia de Muzan tiene que ver con dos prácticas sociales de gran calado ideológico que al parecer la familia Muzan observaba con especial celo. La primera era el fomento sistemático de la soltería entre los varones de las familias nobles, como por ejemplo el tío de Muzan, que vivía con ellos, frente a la absoluta obligatoriedad del matrimonio para las mujeres. La segunda era la práctica de mantener a las mujeres enclaustradas, alejadas de la sociedad, al igual que en otros siglos las venecianas nobles estaban recluidas en sus palacios o palacetes. Los testimonios de algunos viajeros extranjeros de la época vienen a corroborar el de la propia Muzan. En 1799, el viajero italiano Scrofani escribió: en Zakynthos las mujeres están siempre encerradas en casa. Nunca hacen visitas, ni reciben, ni van a celebraciones. Solo una vez al mes se les permite ir a la iglesia y solo una vez al año visitar sus hermanas o hijas a medianoche y tocadas con máscara. Y en 1819, un alemán llamado Bransen decía: muy rara vez hemos visto a mujeres por la calle. Apenas se las distinguía a través de las celosías de sus ventanas. Antes no salían de casa sino con máscara, bauna en griego, y desde hace unos años tocadas con un manto negro en lugar de la máscara. Bien, la pregunta ahora es cómo y hasta qué punto estos legados informan el texto de Muzan. No cabe duda de que la educación, la estrecha y continua comunicación con Venecia y la fuerte presencia del italiano acabaron por cementar, al menos entre la élite, y no olvidemos que Muzan pertenecía a esa élite, unos vínculos tan fuertes entre las islas y su metrópolis que ni siquiera la de facto extinción del viejo imperio veneciano en 1797 pudo romperlos del todo. Y algo de eso deja atisbar el relato de Muzan. Cuando, desesperada ya, ante la negativa de los varones de su familia a atender su súplica para ingresar en un convento en lugar de casarse, no es a la Francia revolucionaria, ni a la Rusia ortodoxa, ni a la Inglaterra del libre pensamiento a donde ella sueña con huir, sino a Venecia. Y si, como se desprende de su relato, su amor por las lenguas abrazaba a todas, ya lo veremos, fue la italiana aquella
en la que puso más afán y empeño por dominar y en la que escribió varios de sus textos literarios. Pero Elisabeth Mutsan no era solo noble, era también una mujer. Para ella no hubo ni salidas de casa, ni viajes, ni mucho menos escuela o universidad. Y si atendemos a su propio discurso, vemos que su enclaustramiento fue triple. En las 4 paredes de una casa, en un cuerpo de mujer y en una atroz asfixia intelectual. Me gustaría ilustrar este triple enclaustramiento con sus propias palabras. Nuestra familia tenía y sigue teniendo esa antigua, bárbara, aberrante y despiadada costumbre de mantener a las mujeres apartadas de la sociedad humana. Esto lo dice ya desde la primera página de la autobiografía. Elisabeth describe la casa de los Mutsan como oscura y a veces la tiñe de connotaciones tétricas. Debía, por tanto, quedarme para siempre en casa. Para siempre en casa. Esa perspectiva me aterraba. Veía con claridad que aquella casa no haría sino llevarme a una muerte temprana y terrible. Mutsan también fue enclaustrada en un cuerpo de mujer obligado a escenificar repetida y diariamente a modo de performance, diría hoy Judith Butler, los actos que la construían como mujer. Bordar, cuidar a los hermanos más pequeños, llevar faldas largas. En la siguiente cita describe su reacción al recibir la noticia de que en la Grecia continental había estallado la revolución contra los turcos. Es marzo de 1821 y ella escribe: sentí mi sangre arder. Deseé desde lo más hondo de mi corazón poder tomar las armas. Deseé desde lo más hondo de mi corazón correr a ayudar a aquella gente que al parecer no luchaba sino por su religión y su patria y a favor de esa anhelada libertad. Lo deseé, digo, desde lo más hondo de mi corazón. Pero entonces miré las paredes de la casa que me mantenían encerrada, miré las largas faldas de la esclavitud femenina, me acordé de que soy una mujer, es más, una mujer de Zakynthos, y suspiré. El énfasis es mío aquí. La atroz asfixia intelectual en la que también fue enclaustrada, Mutsan intentó paliarla mediante el diálogo con libros y autores que ella misma menciona en su relato. Autores clásicos como Homero, Virgilio, Boccaccio, autores ilustrados del siglo XVIII como el francés Charles Rollin, el suizo italoparlante Francesco Soave, los italianos Luigi Antonio Muratori, Gian Vincenzo Gravina y Alessandro Beri, y aunque no los nombre de manera explícita, probablemente también Dante, y de manera indirecta Voltaire, Diderot, Rousseau, quizás incluso Mary Wollstonecraft. No lo sé. Los esfuerzos por darse a sí misma aquello de lo que estaba excluida
una educación completa y la posibilidad de dedicarse sin trabas a la escritura, la lectura, el aprendizaje de las lenguas y la traducción, ocupan gran parte del relato de Muzan. En ese empeño que su familia veía al principio con disgusto y más tarde con abierta hostilidad en una joven apta para el matrimonio, la fabulosa biblioteca de los Muzan fue sin duda su gran aliada. Acudir a ella debió de ser una mezcla de goce y de desesperación. Goce ante unas obras que ella podía leer, desesperación ante muchas otras, la mayoría, quizás, que aún al alcance de la mano le resultaban inalcanzables al hablar en lenguas para ella desconocidas. El griego antiguo, en italiano, en francés. Fue el deseo de conocer esas lenguas y a través de ellas conocer los libros y sus autores lo que llevó a Muzan a la traducción. Y en esto de la traducción, signo inequívoco de ese lugar y tiempo, me gustaría detenerme brevemente, pues su papel formativo y a la vez emancipador en la vida de Muzan difícilmente puede exagerarse. Disculpad. Gracias a la traducción, Muzan pudo conocer las convenciones del lenguaje literario y los entresijos de la expresión escrita y convertirse así en escritora de sus propios textos. Gracias a la traducción pudo encontrar resquicios de autonomía, diálogo, luz y libertad, pues en los autores que poblaron su vida, aunque todos hombres y de tiempos o lugares lejanos de los suyos, ella encontró palabras, formas, personajes que intelectual e ideológicamente debieron de resultarle mucho más cercanos que las personas vivas de su entorno familiar. Gracias a la traducción, finalmente, pudo familiarizarse con las ideas y valores ilustrados que sus contemporáneos varones encontraban en las universidades italianas y que de otra manera ella no hubiera conocido. Valores evidentes a lo largo de su relato como el derecho a la autodeterminación, la fe en el poder de la razón, el derecho a la búsqueda de la felicidad individual, la certeza en la importancia de la palabra escrita, la fe en la traducción y la vocación de esta de servir y ser provechosa, la palabra es suya, para el conjunto de la sociedad. Y sobre todo, el valor del derecho a la educación como bien universal. Dos fragmentos de su texto permiten percibir la importancia de la traducción para ella, así como su conciencia de traductora. Si carecía de un maestro, no carecía de la pasión, del deseo de aprender. Deseaba aprender la lengua italiana, de modo que leía unas cuantas líneas en italiano, las memorizaba, luego miraba la traducción y así iba aprendiendo con gran facilidad.
Y más adelante, otro pequeño fragmento de los muchos que hay. Soñaba con vivir alejada del mundanal ruido. Soñaba con traducir en lengua llana muchos escritos que consideraba edificantes y hacerlos publicar pensando en el bien común y en mi propia memoria póstuma. O necedad infantil. Bueno, pues hasta aquí he intentado esbozar algunas huellas del legado veneciano y trazar su eco en el texto de Muchan. Pero no olvidemos que la vida de la joven Heptanesia coincide con las primeras 3 décadas del siglo XIX. Lo recalco porque fueron unas décadas marcadas por constantes y profundos cambios, acontecimientos singulares como la Revolución de 1821 y la declaración de Grecia como Estado-nación independiente, y en tercer lugar, consecuencia de los anteriores, unos procesos de desvenetización, helenización y ortodoxización que comenzaron a fraguarse al principio de este periodo, cristalizaron en las décadas posteriores y desembocaron en la adhesión de las islas al Reino de Grecia, es decir, en su entrada en un nuevo orden político, el orden de los nacionalismos. Con estos procesos, las sociedades jónicas comienzan a distanciarse de su pasado veneciano. Ciertos sectores empiezan a exigir la abolición del italiano y su sustitución por el griego en todos los ámbitos. La cuestión de la lengua, al igual que la ortodoxia, comienzan a transformarse en elementos de una identidad ya no de clase o local, como hasta entonces, sino nacional. Unas sociedades que, en palabras de Dimitris Arbanitakis, sintiéndose griegas, decidieron ser griegas. ¿Encaja en estos procesos el discurso de Muchan? Una manera de contestar es atender a 3 elementos de su discurso. Uno, la idea de una Grecia independiente. 2, la presencia en él de la ortodoxia. Y 3, las particularidades lingüísticas de su texto. Para empezar, hay que tener en cuenta que para muchos nobles, incluido quizás el propio padre de Elizabeth, la extinción del Imperio veneciano en 1797 había sido una experiencia traumática. Traumática porque la larga existencia de las islas en su seno había creado en ellos un doble sentido de identidad y pertenencia. En el plano político, la causa de un Estado griego independiente sonaba a republicanismo. Y en el plano cultural, los emergentes discursos nacionalistas, con Coraïs a la cabeza desde París, exigían una sola lengua y un solo pasado griegos, los de la Grecia clásica. ¿Por qué? Para borrar las huellas de un pasado otomano al que aborrecían y de un dominador al que consideraban culturalmente inferior al occidente de las luces y del progreso. Pero eso, para muchos heptanesios, implicaba
dar la espalda, desvincularse de una herencia y un pasado propios y distintos del resto del ámbito griego, con los que se habían identificado y de muy buen grado durante siglos. Un proceso, por tanto, doloroso y cargado de tensiones internas, y un enorme esfuerzo por entroncar con una imaginada nación griega y un recién Estado griego que les exigía sacrificar su particularidad histórica y cultural. Aún así, para muchos intelectuales jónicos, esa causa implicaba un valor ilustrado irrenunciable: el derecho de los pueblos a la libertad y a la autodeterminación. Y Elisabeth Mutsan era una de ellos, una intelectual ilustrada. En esa formación ilustrada, Theodosios Dimadis, clérigo ortodoxo y esporádico preceptor de Mutsan durante un tiempo en su adolescencia, fue fundamental. Desolada ante su pérdida, Mutsan dice de él: deseaba poseer las joyas de mi madre para poder regalarle la más valiosa, pero ni siquiera eso, pensaba, alcanzaría para mostrarle hasta dónde llegaba mi gratitud, porque opinaba, y sigo opinando, que nada hay que pueda igualar el valor benefactor de la educación. Por su importancia en la vida de Mutsan, merece la pena detenernos un poco en la figura del padre Dimadis. Culto y con una sólida formación en filosofía y filología clásica, era también un hombre liberal que comulgaba con los principios básicos de la Ilustración y apoyaba la guerra de independencia de Grecia. Y de hecho fue él quien llevó a la casa de los Mutsan la feliz noticia del levantamiento de los griegos contra los turcos en marzo de 1821. Y unos años antes de su traslado a Zakynthos, el padre Dimadis había jurado como miembro de la sociedad clandestina Filikieteria, fundada, como se sabe, en 1814 en Ucrania, para difundir y apoyar la causa de la independencia griega. Este perfil ideológico-político, Dimadis, el padre Dimadis, lo compartía con un sector del clero ortodoxo que no aceptaba el laicismo y anticlericalismo de la radical corriente francesa de la Ilustración, pero tampoco la empecinada resistencia del patriarcado ecuménico de Constantinopla a las ideas nacionalistas y liberales. Para este sector y para muchos políticos e intelectuales próximos a él, entre ellos el propio Ioannis Kapodistrias, ciertos principios ilustrados no solo no contradecían, sino que formaban parte de la divina providencia. Este concepto de la divina providencia, que se encuentra con frecuencia en el texto de Mutsan, hundía sus raíces en los escritos de dos grandes figuras eclesiásticas de las Islas Jónicas, ¿no? Aquí están. Evienios Vulgaris y Nikiforos Theotokis, quienes a su vez hacían eco de un texto profético. Perdón.
profético, escrito, según la tradición, por un monje llamado Agazángelos en el siglo XIII. Según ese texto de Agazángelos, una raza rubia, xanzón llenos, en griego, ayudaría a los griegos a restaurar la hegemonía ortodoxa que se había perdido tras la disolución del Imperio Bizantino. En otras palabras, para finales del siglo XVIII y principios del XIX, una leyenda y un concepto religioso, el de la divina providencia, aunaban religión y política, remitiendo a un plan divino que, a través de la ayuda espiritual de la Iglesia Ortodoxa y la ayuda política de esa raza rubia, es decir, los rusos, liberaría a la cristiandad ortodoxa no solo del Imperio Otomano, sino también de sus otros archienemigos, la Europa católica y la Europa protestante. Así se fue gestando una versión septinsular, jónica, de la Ilustración, la cual, alejándose de la radicalidad del republicanismo, buscaba reinterpretar las enseñanzas ilustradas y adaptarlas a un entorno cada vez más pretendidamente helenizado y a la vez ortodoxo y oriental. En esa corriente, creo, puede situarse el discurso de Mouzan. Las particularidades lingüísticas ahora de la autobiografía es el tercer elemento de su discurso que me gustaría señalar. Cuando la norma entre sus contemporáneos de las Islas Jónicas era escribir en italiano, ella escribe en griego. Un griego de persona culta, pero vernáculo. La Cazarebusa aún no se había erigido en modalidad única de lengua escrita. Escribe en su lengua materna, que era, como ya hemos dicho, la lengua de la Iglesia Ortodoxa, la de la intimidad y la de los no poderosos. Y entre estos últimos, los no poderosos, estaban las mujeres, tanto si eran nobles como si no. Desde esa posición, ¿acaso podía escribir su historia en otra lengua o modalidad que no fuera el aramaico? Al mismo tiempo, sin embargo, admira el italiano, quiere hacerlo suyo, lo aprende a pulso y con enorme esfuerzo. Escribe obras propias en esa lengua y la inserta sin inhibición alguna en su relato. Desde una perspectiva histórica, por tanto, diría que el discurso de Mouzan, a la vez neoclásico, ilustrado y ortodoxo, occidental y oriental al mismo tiempo, refleja a su manera esas turbulentas primeras décadas del siglo XIX. Permite atisbar, siempre desde la posición de un sujeto femenino, los complejos procesos, respuesta a las turbulencias y cambios radicales de esas décadas, por los que el Mediterráneo, un puente entre orillas durante siglos, se convertiría en frontera entre naciones. Y al mismo tiempo refleja los múltiples ejes, tiempo, lugar, formación y, por supuesto, género, que atraviesan su identidad. Una mujer
a caballo entre dos épocas. La vieja, de los viejos, cambiantes o nuevos imperios, y la nueva, la emergente era de los Estados-naciones como Italia y Grecia. He dejado, y voy terminando, en último, pero para nada menos importante lugar, el relato de Mutchán como ejemplo de escritura femenina y protofeminista del yo, y qué podría significar hoy ese relato. Se dice que en todo texto autobiográfico siempre hay algo de epitafio, de despedida, de últimas palabras. La voluntad de Mutchán de narrar su historia tan a destiempo en la vida, así como su muerte prematura en su lecho de parturienta, hacen pensar, al menos a mí, en la desgana de vivir, al intuir o temer o saber que su inminente matrimonio anularía para siempre cualquier posibilidad de dedicarse sin trabas a lo que deseaba. En un momento de desesperación, tras verse abocada al matrimonio, escribe: y vosotros, desdichados escritos míos, que os he querido y he velado por vuestro bien cual madre amorosa con sus hijos, ¿vais a permanecer encerrados aquí donde os guardo para convertiros en pasto de los gusanos? ¿O será mi hermano quien en algún momento os saque y os entregue a sus criados para que os hagan pedazos y empleen vuestros miembros para los menesteres de la cocina? Yo me muero, mas cuánto menos me entristecería mi muerte si pudiera entregaros a alguna persona sabia, prudente, a alguien que supiera honrar y no menospreciar los frutos de la inteligencia. También se dice que en la autobiografía, un género basado en el intento de articular un yo a partir de la construcción narrativa de una determinada identidad, siempre subyace un tú, un otro, un interlocutor sin el cual esa articulación de lo que yo soy no es posible. En el caso de Mutchán, ¿quién es su interlocutor? ¿A quién se dirige? ¿Cómo? ¿Con qué propósito? Cuando inserta fragmentos de textos propios, la mayoría tempranos, manifiesta el siguiente propósito: mostrar lo que la naturaleza es capaz de lograr aún sin la ayuda del arte, del conocimiento, quiere decir. Por otra parte, en las cartas escritas en italiano, argumenta, razona, suplica. Al igual, por cierto, que las suplicantes en la homónima obra de Esquilo, que ella misma tradujo, para que le sea concedido su deseo de ingresar en un convento en lugar de casarse. Insiste en su innata capacidad para las letras y aporta pruebas de ello y de su capacidad de razonamiento. Porque su relato no va dirigido a las mujeres en general, ni tampoco a las de su entorno. Mutchán apela a un lector varón, culto y viajado, como sus propios padre, hermano y tío, aunque a diferencia de ellos, capaz de reconocer en ella la escritora y traductora que ella sabía que era.
porque a lo que aspira Mutchán es ser admitida en el espacio público pero herméticamente masculino de las letras. Y lo hace construyendo una identidad propia negociada a través de ciertos elocuentes silencios, leves ironías, dramáticos contrastes entre los espacios internos y externos, o la exclusión de su relato de todo lo ajeno a su propósito, es decir, todo lo que acontecía a su alrededor, que era mucho. Sobre todo, construye su identidad negociada con un extremo cuidado a la hora de escribir para convencer de que ella habla desde la virtud, la modestia y el decoro femeninos, para no ofender a ese lector cuyo reconocimiento necesita para salir de la condición de no existencia en la que vive. En suma, para negociar un lugar en el mundo. Ese insólito para su tiempo, lugar y género gesto de decir yo, de leerse, interpretarse y narrarse a sí misma por escrito, ese gesto de decir al más puro estilo autobiográfico rousseauiano, esto es lo que hice, esto es lo que pensé, esto lo que he sido, porque sí pisé la tierra y existí, por parafrasear a Javier Marías, ese gesto suponía el enorme valor de traspasar la profundísima línea divisoria entre la esfera privada, reducto de marginación femenina, y la pública, fuente de autoridad masculina, dejando al descubierto su deseo de ocupar un lugar visible en el mundo. Un deseo, en esa época, nada femenino, que significaba quebrar el mandato social y cultural de invisibilidad y pasividad femeninas. Un deseo transgresor en tanto y cuanto significaba dotarse de la condición de sujeto autónomo y soberano desde la posición de sujeto en discurso y no objeto del discurso. Un deseo transgresor, en suma, de convertirse en sujeto pensante, hablante y deseante, que implicaba romper el silencio cultural de las mujeres al reclamar para sí misma y por extensión para todas ellas la autoridad cultural implícita en todo acto de autoría literaria o artística, de nombrarse a sí mismas y de nombrar sus propios deseos. Un deseo y un gesto cuya realización entrañaba entonces verse cuestionada en su propia condición de mujer, perder el respeto de su entorno social, provocar la desaprobación o rechazo de los suyos. Riesgos que ella asumió al otorgarse la autoridad discursiva de autorrepresentarse narrándose a sí misma. Mutchán no tomó las armas para luchar contra el opresor otomano, como hicieron las célebres heroínas de la Revolución griega de 1821, pero sí tuvo el valor de dejar escrita su lucha personal por reivindicar esa habitación propia de la que hablaría Virginia Woolf
un siglo más tarde en otro país. Tuvo el valor de dejar constancia de su lucha personal contra la opresión en la propia casa. El régimen patriarcal que mantenía a las mujeres separadas de la sociedad humana, como dice ella misma, y en un estado de deplorable desigualdad. Y ese, diría, es el legado de Elisabeth Mutsan Martinengo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por esta exposición brillante, profunda, detallada y que demuestra una larga frecuentación no solamente de la autora, sino también del contexto histórico y demás, ¿no? Realmente una exposición magnífica. Quizá los asistentes querrán hacer todavía alguna pregunta. Espera que es Gaby. Buenas. A ver, tal vez me salgo un poco de tema, pero precisamente en esta última parte en la que está usted comentando sobre la identidad propia negociada y estos puntos que salen en la propia diapositiva que tiene detrás, y un poco como este momento histórico y este sentido histórico que podría tener la protagonista de la charla en la que estamos hoy, me pregunto si ella en sus estudios llegó a conocer a Ana Comnena, porque es que yo estaba teniendo como flashes completos con la Alexiada de Ana Comnena y esos elementos ahí comentan los silencios, las leves ironías, la exclusión del todo externo, ese cuidado de convencer que habla desde la virtud femenina en todo momento, pero se meten en berenjenales que le están vedados a ella. Me pregunto si ella si conocía la obra de Ana Comnena o la tenía de alguna forma como referente o no. No lo sabemos, no lo sabemos. Desde luego no aparece en la autobiografía. Los autores de los que he mencionado, que hemos visto escritos en la diapositiva, esos autores son los autores a los que ella, creo que son todos, a los que hace mención. Desde luego no habla de ella y la verdad es que no lo sé y lo dudo. Lo dudo. Lo que sabemos de Elisabeth Mutsan es lo que ella cuenta. No sabemos nada más de ella, más allá. No está en ninguna parte. Está en su autobiografía, en su historia, porque la escribió afortunadamente y se salvó el manuscrito. Perdón, no el manuscrito, no tenemos el manuscrito, sé que es la edición de su hijo en 1881. Y ya está, no sabemos nada más de ella. No lo sé. No sé ni siquiera si estaría en la biblioteca, no lo sabemos. La biblioteca de los Mutsan pasó a la biblioteca, formó parte de la primera biblioteca pública de Zakynthos. En algún momento, sé que no era una biblioteca importante, ¿no? Pero no sabemos qué contenía.
Después vino ese terrible terremoto, quedó destruida y después del terremoto se volvió a reconstruir, pero ya con otros fondos. Aquella biblioteca que nos hubiera quizás dado pistas, ¿no? Como en otros casos de autores, que podemos seguir la pista de sus lecturas a través de las bibliotecas a las que tenían acceso, pero no en el caso de Mutsan. Vale, muchísimas gracias. Calispera. Ivana, gracias por la charla fantástica. Pero claro, tengo que preguntarte, Dionisio Solomos, no sé, como desconocía completamente, sabía un nombre, pero desconocía completamente la autora, pero son coetáneos. Absolutamente. Y son de Zakynthos los dos, ¿no? Y está muy bien el contexto que has hablado de la figura y su posición en la Revolución Griega, pero claro, es que el himno a la libertad es de Dionisio Solomos, que también era tenía un aspecto trivializante clarísimo, ¿no? Tanto en su obra como en su formación. Lo menciona, lo habla, se conocían, no se conocían. Para nada, no. Ella no conocía, no conocía a nadie fuera de esa casa. Es impresionante. O la familia, o quiero decir, los Mutsan tenían. Porque no deja de ser que, claro, es el conde de Solomos, la familia es una familia noble, ¿no? Claro. Y además su padre, su padre era Eparjos, fue Eparjos, sí, gobernador, exacto, gobernador de la isla y los Mutsan era una de las familias más conocidas, nobles, etc. Sí sabemos, y tienes mucha razón en señalarlo, sí sabemos que el padre conocía a Solomos. El padre. Ella no. El padre, en nombre de Franciscos Mutsan, el padre, aparece en los papeles, en los archivos de Zakynthos. Él sí, el padre sí que lo conocía. Quizá fueran íntimos amigos. No lo sé, parece en algunas cosas. Pero claro, una cosa era el padre, otra cosa ella. Gracias. Pero yo me preguntaba lo mismo. Precisamente, sí, es impresionante cómo pudieron coexistir, ¿no? En un lugar tan pequeño al mismo tiempo y sin embargo no conocerse. Pero es esto precisamente lo que pone más de manifiesto, si cabe, la completa invisibilidad de las mujeres y de Mutsan en particular. Claro, una autobiografía de alguna manera es como un testamento y de alguna manera ella lo entendía así, por lo que yo no lo he leído evidentemente, ¿no? Pero en algunos pasajes que ha seleccionado y hacía referencia a que esta casa acabaría con su vida, ¿no? Esta vida que llevaba, ¿no? Y una autobiografía al final es como un aprender finalmente a vivir y a morir, porque está pendiente, ¿no? Esta muerte que se acerca. Pero claro, la muerte de Mutsan no era del todo esperada, aunque el parto ocasionaba la muerte en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica esta autobiografía en un momento de la vida en que va a ser madre, ¿no? Cuándo lo empieza a escribir y el por qué, es decir, por qué empieza a escribir su autobiografía tan joven, ¿no? Se sentía, se puede percibir cierta vejez en la escritura de Mutsan. ¿Hay una experiencia de una vida ya vivida? ¿O
esto se puede ver de lo que tenemos escrito por ella y recortado por su hijo, porque al final es una autobiografía censurada, y esto, claro, autobiografía ya está un poco negado, ¿no? Porque ya no es ni auto, es autobiografía y cercenada por el hijo un poco, ¿no? Se percibe esta cierta, ya sé que la pregunta es un poco, a lo mejor no tiene respuesta, a lo mejor no tiene ni respuesta, ¿eh? Está muy bien, la pregunta es muy interesante. Sí, una que a mí me interesa especialmente. No sé qué exactamente, qué es lo que pregunta exactamente. Vamos a ver si lo puedo precisar y entonces contestar. Faltan fragmentos, porque ya sabemos que el hijo omitió pasajes. Bien. Claro, lo que tenemos es el texto que tenemos, y yo creo que con este texto, con todos los textos, pero quizás en el caso de este texto de Mutsan, más todavía, tenemos que leer entre líneas. Ella en ningún momento justifica o explica por qué de pronto en 1827 le dio por escribir su autobiografía. Es extraño, es raro. Eso fue una de las razones por las que yo me sentí inmediatamente atrapada, fascinada por esta mujer. Una mujer que vive en un aislamiento, encerrada en casa, sin salir y tal. Y aquí está, se le ocurre, quizás a través de sus lecturas, llega a leer alguna autobiografía de algún autor, y entonces no podemos contestar estas preguntas, no las podemos contestar. Lo que sí podemos es leer entre líneas, intentar entre líneas. Entonces, si la pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Por qué decide dedicarse a esta tarea? La respuesta para mí, y es una cuestión de interpretación del texto, lo hace porque sabe que tendrá que casarse, que no puede salirse del matrimonio. La cuestión de la soltería, el matrimonio en las Islas Jónicas tenía un aspecto económico, la soltería también, para la clase noble, ¿no? Entonces, a partir de cierto momento ella sabe ya que no va a poder evitar el matrimonio, y lo teme. Eso lo leemos en la autobiografía. Tiene muchísimo miedo al matrimonio. Y entonces, por ahí quizás podemos interpretar que ella escribe para dejar constancia, como intenté decir, de que existió. Su vida acabará para ella, simbólicamente, metafóricamente, ¿no?, a partir del matrimonio, pero por lo menos deja escrito lo que fue, lo que pensó, lo que hizo, pruebas de su capacidad, ¿no? Eso creo que es fundamental en su discurso. Sí, es una interpretación completamente válida, y yo creo que es esa visión del matrimonio como una muerte intelectual y vital, no física, claro, No física, no. Acabo siendo. Pero sí, vale.
Entonces la cuestión es, sea por mujeres de su familia propia, de su familia, de su futura familia política, por otras mujeres de clase alta de la isla, o supongo que de las islas ya no, porque de la isla no debía salir, ¿no? No tenía otras mujeres con las cuales, digamos, a compartir una serie de necesidades culturales, etcétera. Porque la impresión que da es que estaba absolutamente sola. Es decir, no solamente no podía salir, digamos, salir en un ámbito masculino, sino que no se podía comunicar con otras mujeres, o es que ella, a partir de un cierto momento, decide que no le interesa. Ella está aislada, completamente sola, intelectualmente. Evidentemente, su ámbito es el ámbito privado, es la casa, y ahí están todas las mujeres. En su historia habla de su madre, habla de sus de una amiga de su madre a la que ella quería mucho, dedica varias páginas a esa muerte. Quiero decir, habla de otras mujeres, por supuesto que habla de otras mujeres. Claro que tenía intimidad con otras mujeres, pero creo que intelectualmente estaba completamente sola, eso sí. No hay ningún indicio en su historia de que hubiera alguna otra mujer en su entorno con la que pudiera tener una relación intelectual, para nada. No, y hay un episodio en esta historia que en general es una historia sin acontecimientos, porque supongo que su vida es la impresión que una se lleva después de leer la autobiografía. En su vida en su vida no había acontecimientos, no había salidas, no había contactos sociales, solo los miembros. Ella, su madre y su hermana, una hermana, habla de ella, alguna pariente, está la abuela, es verdad, sí. Pero, ¿qué iba a decir? Hay un episodio. No hay acontecimientos, no ocurren cosas. Ella habla de sus deseos, de los libros, de lo que ha escrito, todo esto, ¿no? ¿No, Mayra? Sí. Y solo hay un episodio que es, podemos describirlo como una acción propiamente dicha, que es que cuenta ella que se fugó de casa un día, una noche. O sea, concibió este plan de escaparse de casa durante la noche, llegar al puerto, coger un barco e irse a Venecia. Cuenta todo esto. No lo consiguió. Al poco tiempo se dio la vuelta y volvió a casa. Es muy interesante el episodio porque es uno de esos episodios que podríamos, que no sabemos. Claro, estamos leyendo una autobiografía. Se supone que aceptamos como cierto todo lo que el autor o la autora nos cuenta. Pero al llegar a esto, ¿cómo que se atrevió a salir de noche sola si no conocía
prácticamente lo que era estar fuera. ¿Y cómo iba a llegar al puerto y después una mujer sola? ¿No? No se puede creer una cosa así, ¿no? Entonces, una fantasía quizás, ¿no? O una, no sé, a veces los deseos... De la construcción de la identidad forman parte, ¿no? Los deseos y las fantasías también. Exacto, sí. Sí. Bueno, a mí con vuestro permiso, a mí se me iban ocurriendo muchísimas cosas mientras nos exponías tu conferencia y algunas preguntas, pero el tiempo se nos está acabando. Por ejemplo, esa curiosa paradoja de que Solomos tuviera que esforzarse tantísimo para aprender griego y en cambio ella habría dado lo que fuera para dominar el italiano, ¿no? O que escogiera precisamente la Odisea para traducir, junto con esas obras dramáticas. La Odisea, claro, el poema de Homero, digo de Odiseo, pero también de Penélope, aunque también de otros tipos de mujeres, quién sabe. Es una lectura que nos deja, como decías muy bien, muchas incógnitas, ¿no? Y que hay que leer entre líneas. Y simplemente voy a la última pregunta que tenía. Solo quería añadir, antes de avanzar, si no me lo permite, sí, parece ser que tradujo la Odisea, pero tradujo las suplicantes y tradujo Prometeo encadenado. Es que estas obras, sobre todo las suplicantes, porque en las suplicantes, ¿qué ocurre? Es una obra... huyen de matrimonio forzado. O sea, no podrías estar más cerca de ella, ¿no? Es evidente. Y Prometeo encadenado, pues Prometeo encadenado, pues es una obra sobre la resistencia, la autoridad. Y en la historia de Muchan hay la autoridad, que es la figura paterna, el padre, está muy presente. O sea, que ella tenía muy presente la figura de la autoridad. Y entre líneas se reconoce esa resistencia. Entonces, sus traducciones, claro, dicen mucho, ¿no? Perdón. Pero, en fin, no, la última pregunta es muy sencilla. ¿Sabéis de alguien que prepare la traducción de esta obra? Sí. Vicente y yo, los dos, estamos en ello. Y... Estupendo, lo esperaremos con calma. ¿Cómo se dice? Lo esperaremos con impaciencia. Con impaciencia. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Deixeu-me acomiadar-vos recordant que la propera sessió aquí mateix, el 23 de març, portarà per títol La dona en la revolució grega i en la cançó popular a càrrec de Pandelis Bukalas, i que l'endemà, el divendres, l'endemà, el mateix Pandelis Bukalas parlarà el títol és La poesia com a viatge sense pegues. Parlarà de la seva poesia i de la poesia i s'acompanyarà de la lectura d'alguns poemes seus, alguns inèdits. Només unes últimes paraules que no volia deixar de dir. A mi m'hauria agradat molt que presidís i acompanyés aquesta conferència el nostre col·lega Rubén Montañés, que no ha pogut ser aquí per assumptes familiars, i des d'aquí li enviem una abraçada molt forta. Gràcies i fins aviat.